domingo. Les damos gracias porque ustedes están sintonizados en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga rica, grande y abundantemente. Les deseamos que estén muy bien, que estén tranquilos, que estén concentrados en el Señor. En estos momentos, para darle inicio a este programa, vamos a tener a Ivana, que va a estar orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos son nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, ayúdanos a perdonar nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gracias, Ivana. Ahora vamos a estar compartiendo con ustedes unos anuncios, ¿verdad? Y es que me gustaría compartir con ustedes que por favor que oremos por los misioneros alrededor del mundo, en particular los misioneros que nosotros hemos adoptado como en nuestra iglesia. Vamos a seguir orando por los Yambés, por Sidler, Parada, Camacho, Kennedy, Agüero, a los hermanos West, por la viuda e hijo de nuestro hermano Ernesto Casacia, también por la Junta Internacional de Misiones, la Junta Norteamericana de Misiones también. También seguimos orando, por favor, le soltamos que seguiremos orando por los enfermos y no nos olvidemos de orar unos por los otros. También un recordatorio, y es que usted puede depositar sus ofrendas en una cuenta de banco o puede dársela al hermano Rufino, al igual que la ofrenda misionera. Así que en estos momentos vamos a tener una lectura de la palabra. Vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Pero Dios, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a tener una oración. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, que estás en las alturas como en medio nuestro, te damos las gracias, mi Dios, porque una vez más podemos estar aquí sintonizados, Señor. Podemos estar en tu presencia, Padre amado, y podemos, Señor, poner en oración a todas las personas que están alrededor del mundo, especialmente, Señor, a los misioneros, Yambés, West, Parada, Sidler, los Casacias, y también por la viuda de Ernesto Casacia. Te pedimos también, Señor, por aquellas personas que durante esta pandemia han sido afectados gravemente, Señor amado. Te pedimos que tú seas con ellos, que les dé pronta recuperación, Señor. Así también te pedimos, Señor, que tú nos cuides en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en las calles, en la comunidad, Señor. Y te pedimos por aquellas personas también que están en las calles sufriendo. Te pedimos también por nuestros líderes políticos, Señor, para que tomen buenas decisiones, Padre amado, y que vayan acorde, Padre Santo, como dice tu santa y divina palabra, Padre Santo y Celestial, y que sea todo de tu agrado, Señor. También te pedimos que tú perdones a nuestros enemigos, Señor. También te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Señor, y ponemos en tus manos también todas las familias de la iglesia, la familia pastoral, nuestro pastor Efraín López Reyes y su esposa, Señor, y sus hijos. Y así te pedimos, Señor, que tú nos continúes bendiciendo y que sobre todo también perdone nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y que sea tu voluntad. Amén, Señor, y gracias. Así le queremos también dar un saludo a todos aquellos hermanos que están en estos momentos sintonizados. Por favor, mantengámonos fuertes, atesorando la palabra del Señor, orando fervientemente, unánimes en oración, para que el Señor pues se agrade, para que Él sea glorificado y así también nosotros podamos ser edificados. Así que al nombre de la familia Medina,
mi suegra Carmen, mi esposa Norma, mi hija Ivana y Dariani, perdón. Le damos la más cordial bienvenida, unos saludos afectuosos y un fuerte abrazo. Que Dios le continúe bendiciendo y gracias. Feliz domingo. Ahora tendremos nuestra lectura bíblica. El pasaje de hoy es el Salmo 84. Por favor, sigan la lectura en sus hogares. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y ahora, hermanos, los invito a cantar estas alabanzas para adorar a nuestro Señor y Salvador. Clamaremos al Señor, mi alabanza digno de mis enemigos me salvará. Vive mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Clamaremos al Señor, mi alabanza digno de mis enemigos me salvará. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Primera de Corintios 16:13 dice: Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Continuemos adorando a nuestro Señor y continuemos siendo firmes en nuestra fe. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con
Jesús es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestidos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Efesios 4, 5 al 6 dice: Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones,
Oremos. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, por otro día que nos has dado, Señor, gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has guardado, Señor, gracias porque nos has bendecido, Señor, gracias, Señor, porque nos regalaste este momento, Señor, para poder venir ante ti, Señor, para adorarte como una iglesia, Señor, gracias, Señor, por cada una de estas alabanzas, Señor, gracias porque te tenemos a ti, Señor, gracias, Señor, porque tú nos has bendecido y tú nos has cuidado, Señor, por favor, cuida a cada hermano, a cada hermana, Señor, bendícelos y guárdalos, Señor, gracias, Señor, por este momento que nos regalaste, Señor. Sigue bendiciéndonos, Señor, y sigue bendiciendo este servicio, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista de Washington. Una vez más, un domingo más, nos reunimos una vez a través de este medio que nos ha permitido llegar a sus casas, a pesar de que no hemos podido salir como quisiéramos debido a la pandemia que ha afectado a muchas personas, a muchos países y, por qué no decirlo, a muchas economías. Pero estamos agradecidos al Señor que hasta aquí nos ha guardado el Señor. En esta tarde queremos saludar a cada uno de ustedes, deseándoles a los padres de familias un feliz día, ya que hoy se celebra el Día del Padre. No es tan grande como el Día de las Madres, que es un evento mucho más importante, me imagino, y creo. Pero felicitamos a todos los papás de la iglesia, a todos los hermanos, a todos los padres, papás, y también saludamos a todos los papás en otros lados también que nos están viendo. Enviamos un saludo a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que nos honran varios hermanos de aquella entidad conectándose con nosotros, y enviamos un saludo sobre todo a Felipe Arellano, que nos envió saludos la semana pasada. Saludos hasta Mazatlán y a todos los lugares donde llega esta transmisión, pero también saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Bautista de Washington y deseándoles bendiciones para todos. Les anunciamos que el campamento se llevará a cabo, ya nos confirmaron de que sí va a estar abierto. Les pedimos que se comuniquen con el hermano Rufino Fuentes y con el hermano Alexander Fuentes para que le hagan saber cuántos van a ir en su familia, si es usted y su esposa y sus hijos, cuántos son. Queremos saber el número exacto porque nos es importante dar un número correcto al campamento de Holiness para que nos den el espacio que necesitamos, nos separen las cabañas que necesitamos y queremos disfrutar ese campamento en grande. Entendemos a aquellos que por razones de salud o por razones de temor debido al coronavirus, entendemos que si ellos se abstienen de ir, lo entendemos plenamente y no decimos más que estén bien, pero también entendemos la situación de cada uno de ustedes y oramos para que Dios nos bendiga y nos proteja. En esta tarde queremos abrir nuestras Biblias en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, donde está la narración de todos aquellos personajes llamados reyes que gobernaron el país de Israel y la nación de Judá, y realmente encontramos historias fascinantes, encontramos historias interesantes, encontramos personajes que nos dejan boquiabiertos por lo que hicieron y pensativos por lo que lograron hacer de bien, y también muchas cosas que hicieron mal. Hoy en día vamos a hablar sobre el tema, o no es el tema, el título del sermón se llama El Padre Ausente. Permítame decirle de entrada algo muy importante, hermanos. El mejor legado o la mejor herencia o la herencia más valiosa o el legado más valioso que usted puede dejarle a sus hijos es haber sido un buen padre. Vuelvo a repetirlo. El mejor legado, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es haber sido un buen papá, un buen padre. Quiero comenzar con una narración que hizo una hermana que escribe devocionales. Hace unos años escribió una paráfrasis de la historia del hijo pródigo y dice de esta manera, escuchen con atención: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame la porción de tu tiempo, de tu atención, de tu compañía y de tus consejos que me corresponden a mí. Y el papá
lo que hizo fue pagar las cuentas de su hijo, lo mandó al más prestigioso y caro de los colegios, le compró un coche último modelo, le pagó clases de música y trató de convencerse de que estaba cumpliendo su deber como padre. Ojo, no muchos días después, el padre juntó todos sus bienes, sus ambiciones, y partió a una tierra lejana de acciones, bonos, intereses, y malgastó la preciosa oportunidad de ser un compañero para su hijo. Cuando hubo malgastado lo mejor de su vida, le vino una gran hambre de compasión y ternura en su corazón. Fue y se llegó a los mejores clubes del país y ansiaba cuando menos una migaja de verdadera amistad y cariño. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos hombres tienen hijos y comparten con ellos los juegos, la felicidad, la comprensión, la conversación y aún los trabajos? Y aquí yo perezco de hambre. Y dijo: me levantaré e iré a mi hijo y le diré: hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, he malgastado el precioso tiempo de estar contigo y de convivir juntos. No soy digno de ser llamado tu padre. Hazme tan solo como uno de tus conocidos. Pero el hijo le dijo: no, padre, es demasiado tarde. Cuando necesité de tu compañía, no estuviste. La busqué entre mis amigos y mira, me equivoqué. Cuando necesité de tus consejos, los busqué entre mis vecinos del barrio y mira, me volví a equivocar. Cuando necesité de tu atención, la busqué entre muchachos que pensé que eran mis amigos y que me querían. Pero mira, también me equivoqué. Todo lo que necesité lo busqué en otro lado y me equivoqué. Ahora mírame, sumido en el alcohol y en las drogas, enfermo de muerte. Me encuentro perdido. Es demasiado tarde. Vaya, qué manera de expresar la ausencia del padre en la vida de un hijo. Como esta parábola del hijo pródigo, esta hermana hace una paráfrasis inversa, y el hombre, el padre, es el causante de toda esta tragedia que ocurre constantemente en la vida de muchos hogares alrededor del mundo. Queridos padres, no seamos un padre ausente en la vida de nuestros hijos. ¿Y qué significa un padre ausente? El término padre ausente se usa para referirse a un hombre que por muerte o por divorcio o por abandono ha desaparecido de la vida de su hijo. El término ahora es más amplio, pues incluye a aquellos hombres que, aunque están físicamente en el hogar, en la casa, y son vistos por los hijos diariamente, los padres no ejercen su papel por un desorden de sus prioridades y lo han delegado a la supermamá. Y es triste ver que en muchos hogares están los padres ausentes, pero quien se hace cargo de casi todas las cosas de los hijos son la mamá. Los papás están sumamente ocupados, o estamos sumamente ocupados en las cosas nuestras, llámese como se llame, trabajo, deporte, entretenimiento, amistades, etcétera. Se dice que de cada 5 jóvenes en el mundo, 2 han crecido cargando la desgracia de tener un padre ausente. 2 de cada 5 jóvenes en el mundo han crecido con la carga o la desgracia de tener un padre ausente. Es un problema social de proporciones enormes, y en la que muchas mujeres han criado a sus hijos sin un papá a la vista, o en su defecto, papás están en casa
pero están ausentes de la vida de sus hijos. Vamos a hablar sobre 3 hijos del rey David y vamos a reflexionar acerca de ellos y en qué situación nosotros nos encontramos en relación con nuestros hijos y por qué no en relación a nuestra esposa. Dice el versículo 6 de 1 de Reyes capítulo 1, dice así: ahora bien, su padre el rey David jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Caso número 1. Adonías. Adonías era hijo de David, cuya madre era Agüit, y comenzó a presumir, a jactarse: voy a proclamarme rey porque mi padre ya está viejo, él ya no sabe lo que hace, es más, ya no tiene necesidad de nada, está muriéndose. Así que dice que empezó a hablar y a tramar cómo usurpar el trono de su padre. Juntó carros de guerra a quien los condujera, reclutó a 50 hombres para que corrieran delante de él, y ahora fue a su padre, porque su padre jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Acaso Adonías era el hijo favorito de David? En el contexto de este versículo que acabo de leer, nos dice que Adonías se rebeló no solo contra su padre, sino que se rebeló contra los designios de Dios y quiso usurpar el trono. Adonías actuaba de forma astuta y con bastante disimulo para conseguir lo que se proponía, ya que se hizo de gente, de carros, y conformó un ejército de caballería e infantería. Además, supo convencer a Joab, que había sido jefe del ejército del rey David, y a un sacerdote llamado Abiatar, para que lo apoyaran en sus pretensiones. Y estos dos, Joab y Abiatar, le ayudaron en sus planes. David estaba pagando la factura de ser un padre ausente para Adonías. ¿Dónde estaba su papá de Adonías cuando Adonías estaba necesitado de consejos? Podemos pensar que David estaba sumamente ocupado en las guerras. Podemos pensar que David estaba muy ocupado con la esposa. Podemos pensar que David estaba muy ocupado con los asuntos del reino. Podemos pensar que David está ocupado con 1000 quehaceres. Y podemos decir, bueno, él es el rey y tiene la necesidad de atender las cosas que son importantes, y ahí descuidar a su hijo. Tal vez podemos atribuir su fracaso paternal de David a 2 razones. David fue un padre ausente físicamente, pues casi toda su vida David la dedicó en cuerpo y alma a conquistar territorios, a derrotar a sus enemigos. Su plan era dar estabilidad social, política y religiosa a Israel. Esa era una de las cosas que David hizo. Fueron tiempos en los que David estuvo fuera de casa, dándole forma a una nación para que fuera una nación fuerte y poderosa como lo fue Israel, pero vilmente descuidó a su familia. ¿Cuántos padres vamos a trabajar y con la excusa válida de que estamos proveyendo para nuestra familia lo mejor, descuidamos la presencia nuestra en la vida de nuestros hijos? Nuestros hijos son un tesoro incalculable que tenemos 18 años mínimo para ejercer influencia positiva, espiritualmente hablando y anímicamente hablando y socialmente hablando. En todo aspecto de la vida, el padre debe ejercer una influencia en la vida de sus hijos, pero a veces estamos tan ocupados que no vamos a la promoción del kinder a la primaria, y de la primaria a middle school, y del middle school a high school. Mandamos a la mamá. Cuando viene un viaje de esos que se llaman field trip, va la mamá.
El papá está muy ocupado. Es que el país o el edificio o el lugar no va a funcionar si yo no estoy ahí. Muchos padres están en casa, pero están ausentes físicamente. Y si el padre está ausente físicamente, déjeme decirle que está descuidando la vida espiritual de su hijo también. Pero también un padre puede estar ausente no solamente físicamente, sino también moralmente. El poco tiempo que pasaba en casa, David lo dedicó a otras cosas, no a su familia. Y eso le causa un problema moral a los hijos. Porque el padre, en vez de dedicarle tiempo para aconsejarles, hablar y enseñarles los asuntos de la vida, se dedica a otras cosas estando en casa. Por ejemplo, ver la televisión, ver un deporte, a otros asuntos. En el caso de David tuvo 8 esposas. 8 esposas. 8 esposas. Mical, Ahinoam, Abigail, Macá, Agüit, Abital, Egla, Betsabé, y además tuvo otras que no eran sus esposas. Además, tuvo 20 hijos. Amnón fue uno de ellos, Daniel, Absalón, y el último, Eliefet, hasta una hija, Tamar. Hace años conocí a un hermano que me platicó que su papá acaba de tener su hijo número 55. Yo me quedé espantado y le dije, hermano, ¿es cierto? 55 hijos. Dice, sí, pastor, yo soy el número tal, no recuerdo qué número era él. Dice, pero mi papá tiene, hasta ahorita tiene 55 hijos, el papá tenía 80 y tantos años. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo un hombre puede tener tantos hijos y atenderlos a todos ellos y darles calidad de tiempo y calidad de vida? ¿Qué tiempo tendría David para educar? ¿Qué tiempo tendría David para guiar? ¿Qué tiempo tendría David para disciplinar a sus hijos? Casi no tenía tiempo. Estaba ocupado en otros asuntos. Quizás por falta de tiempo, David nunca había llamado la atención a su hijo. No nos pase a nosotros lo mismo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que ver en la vida de nuestros hijos desde que nacen hasta que salen de la casa y aún más allá. No seamos padres ausentes físicamente y no seamos padres ausentes moralmente. Nuestros hijos nos necesitan. Yo tengo 4 hijos, un varón y 3 mujeres. Y hasta el día de hoy, mis hijos me llaman para consultarme cosas que quizás no son tan importantes, pero quieren saber nuestra opinión, tanto de la mamá como la mía. Le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy, mis hijos, aún hasta cosas que solamente son cosas de decisiones personales, dice, papá, ¿qué tú piensas? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Quiero saber tu opinión. Bueno, gracias a Dios que algo de influencia he logrado tener en la vida de mis hijos y alabo al Señor por ello. Caso número 2, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Es el caso número 2, el caso de Amnón. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. En los rollos del Mar Muerto está una versión que dice que David no castigó a su hijo Amnón por ser su hijo mayor. Otras versiones en español de este texto dicen: cuando el rey David supo todas estas cosas, se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, al que amaba, porque era su
primogénito. Y la versión latinoamericana dice: cuando el rey David se enteró del asunto, se enojó muchísimo, pero no quiso darle atención a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su primogénito. Perdón, cuando el rey David se enteró del asunto, se enojó mucho, pero no quiso llamarle la atención a su hijo Amnón, porque era el preferido por ser el mayor. La versión vida de todo el pueblo: el rey David oyó lo que había pasado y se indignó, pero no quiso dar un disgusto a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su primogénito. Y la versión Dios a la hoy dice: cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso y molesto, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque como era el hijo mayor, lo quería mucho. Más o menos las mismas palabras las encontramos en otras versiones de este versículo. Yo digo, ¿qué? Lo que había sucedido es que Amnón había violado a su propia hermana Tamar. Y la Biblia dice que el rey se enojó muchísimo por lo que había sucedido, pero no quiso ni aún molestar a su hijo, dizque porque lo amaba mucho. ¡Wow! Hermano, este error de no querer regañar a nuestros hijos por algo malo que están haciendo, terrible. En el caso de Amnón, Amnón había violado a su propia hija, y aunque el padre se enojó, no quiso molestar a su hijo, porque era el mayor, porque era el consentido. No se quiso molestar, o quizás no quiso tener el disgusto de que el hijo le contestara algo. No podemos pensar que le pudo haber contestado. Podemos imaginar que quizás le diga: papá, tú también andas haciendo cosas, porque yo no. ¿Acaso es amar a nuestros hijos no reprenderlos? Hermano, los papás tenemos que reprender a nuestros hijos cuando es tiempo. Cuando están pequeñitos, ellos tienen que ver que hay que reprenderlos suavemente, con amor, con las palabras adecuadas, con el deseo de que ellos entiendan. Sin embargo, hay padres que no quieren disgustarse, no quieren que los hijos se disgusten. Hace un rato, mi hija Elizabeth me dejó una perrita que tiene que se llama Canela. Y alguien llegó a la casa y abrió la puerta y la perrita se salió. El perro de mi casa no se sale, se queda en la puerta. Él sabe, pero la perrita se salió. Pero yo salí detrás de ella y no me hizo caso. Pero cuando le dice: más vale que te pares, Canela, y Canela se agachó, se puso hasta el piso y la pude recoger. Hermanos, los padres a veces no queremos ni siquiera regañar a nuestros hijos porque no queremos lastimarles. ¿Acaso a eso le llama usted amor? Creo que ningún padre o ninguna madre desea algo mal para sus hijos. Nadie. Sin embargo, hay algo que hacemos los papás que les hace muchísimo daño, y a veces el daño es irreversible. A veces amamos a nuestros hijos de mala manera. Pero ¿acaso se puede amar mal? ¿No dice la Biblia en su palabra, o Dios en su palabra, que el amor es benigno? Es decir, que el amor es bueno, que procura el bien. Ahí está la clave. No es el amor, sino la forma de amar a los hijos la que a veces perjudica a los hijos en lugar de beneficiarlos. Parece contradictorio, pero existe una forma de amar que afecta. Eso fue en el caso de David. Por un amor mal entendido, no reprendió a su hijo. Obviamente que David amaba a su hijo, pero no lo amaba de la manera correcta. O el amor, el verdadero amor, un padre que ama, quiere lo mejor para sus hijos, y si su hijo hace algo malo, lo va a reprender. Nuestro Padre Celestial nos reprende porque nos ama. Porque si no nos amara, no seríamos sus hijos. Pero como somos sus hijos, el Señor nos reprende. El padre debe reprender a sus hijos de la manera correcta,
en el momento correcto, en el instante exacto, y decir las palabras correctas, el lenguaje correcto y con la actitud correcta, para que los hijos entiendan que en la casa hay disciplina, porque estamos formando hijos que van a ser parte de la sociedad el día de mañana. La Biblia dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En mi casa había una vara que se llamaba la vara de la corrección, que estaba puesta. Mis hijos veían la vara y se ven que en la casa había reglas, que en la casa había orden, que en la casa había castigo para aquel que hacía algo incorrecto, ya sea una reprensión, ya sea una llamada de atención, ya sea una plática larga, ya sea usar la vara literalmente, pero en la casa había y siempre ha habido reglas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y yo entiendo que David estaba tan ocupado, y yo entiendo el amor hacia a uno de los hijos, en el caso de Amnón. Era el mayor, y el amor que le demostró a Amnón David no fue el amor correcto, porque no lo reprendió, y el hijo se le rebeló. El hijo hizo lo que hizo porque el padre no lo reprendió. En 2 Samuel capítulo 14 está el tercer caso, el caso de Absalón. Versículo 24 dice, 2 Samuel 12, 24: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón fue uno de los hijos más terribles de los hijos de David. Era un joven que albergaba mucho odio, mucho resentimiento y sed de venganza. Además, era sumamente ambicioso. Él también quiso usurpar el trono de su padre David. Hasta lo persiguió para matarlo. Cuando su hermano Amnón violó a Tamar, Absalón lo quiso matar. Cuando David se entera de la muerte del violador, llora y lo hace con gran lamento. Y lloró por todos los días por un buen tiempo. Mientras tanto, Absalón se había huido. Después de 3 años de que ocurre esa trágica escena en la vida del hogar de David, David permite que Absalón regrese, pero dice el texto muy claramente, mas el rey le dijo: vete a tu casa y no veas mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿En serio? ¿De qué sirve un padre así? ¿De qué sirve un padre que rehúye al contacto con el hijo desobediente, el hijo contumaz y rebelde? ¿De qué sirve un padre que no busca a su hijo para hablar con él y remediar las cosas? David no quiso hablar con Absalón, dice, porque estaba muy molesto, resentido y enfadado por la muerte de su hijo consentido. Lo único que logró es, más tarde, que el muchacho se rebelara y lo quisiera matar. Ya por falta de tiempo, ya por amor malentendido o por resentimientos, pero David fracasó rotundamente en su labor como padre. Increíble que un rey tan famoso, un rey tan venerado, un rey tan aclamado, un rey tan victorioso, un rey que hizo muchas cosas buenas, en su vida personal, familiar, fracasó rotundamente. Esta es la historia de David, pero ¿cuál es la historia nuestra? ¿Dónde nos encontramos nosotros en relación a nuestra familia? Sobre todo en relación con nuestros hijos. La influencia del padre es extremadamente importante. Los hijos esperan que los padres los escuchen, aunque lo que los hijos digan no estemos de acuerdo con ello, pero tenemos que escucharlos, tenemos que dialogar, tenemos que platicar, tenemos que intercambiar ideas y tenemos que llevarlo todo en oración al Padre para que Dios nos dé sabiduría y poder dirigir nuestra familia. Dios quiera que el Día del Padre sea un día
hermoso para ustedes. Pero también que este día domingo sea un día de reflexión personal y veamos cómo está nuestra familia y cómo están nuestros hijos. Dios nos los ha regalado, Dios nos los ha prestado y tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra familia y de nuestros hijos. Dios nos ha dado la oportunidad de ser padres. Aprovechemos el tiempo, hablemos con nuestros hijos, oremos con ellos, aunque no les guste, leamos la palabra aunque se molesten, reprendámoslos aunque se disgusten, hablemos con ellos, abracémoslos, amémoslos, querrámoslos y estemos con ellos en todo momento, en las buenas y en las malas. Yo recuerdo que en una ocasión mi hijo mayor hizo algo que yo le dije que tuviera cuidado. Y después de que llegó a la casa y me dice, papá, pasó esto, yo fui a tratar de arreglar lo que había hecho mal, me di cuenta de que había mentido. Y le digo, hijo, ¿por qué me mentiste? Me dijo, yo no te mentí. Y cuando digo, mira, hiciste esto y esto y esto, se cuenta de que le había mentido, sí, lo que pasa es que no quería que te enojaras. Dice, no, aunque me enojara, te dije que me dijeras si pasaba algo. Lo castigué, no lo castigué físicamente, no se preocupe, no lo castigué físicamente, pero sí tuvo que pagar el daño que hizo. Él tenía ahorrado cierta cantidad de dinero para él quería comprar algunas cosas y había trabajado mucho después de la escuela y trabajaba en un Roy Rogers, ya estoy haciendo publicidad gratis, y había ahorrado dinero. Dice, ese dinero que tú tienes ahorrado, con eso vas a pagar el daño que hiciste. Mi hijo me dijo, está bien, papi. Y pagó el daño que hizo. Alguien me dijo, pastor, está siendo muy duro con su hijo. Yo, no, hermano, estoy siendo bastante generoso con mi hijo, porque lo que hizo de mentirme es muy grave. Hasta el día de hoy mi hijo se acuerda de esa lección y me dice, papá, te doy gracias, te agradezco que me hayas reprendido. Tenía 17 años, 16 años tenía, a tiempo. Hermanos, examinemos nuestros corazones para ser los mejores padres de nuestros hijos. Aquellos padres jóvenes, sean un buen testimonio a sus hijos y hablen con ellos. Pregúntenles qué es lo que pasa, qué acontece en sus vidas. Interese por sus hijos. Vaya, aunque vaya a la sesión de música y su hijo toque el instrumento como lo toque, siempre tenga una sonrisa en la cara. Felicítelo, apóyelo, esté con ellos ahora que están pequeños. Instruya al niño en su camino. Pero cuando llegue viejo, no sea parte del camino que usted le enseñó. Que Dios les bendiga, que dediquemos tiempo a nuestros hijos, energía, recursos y toda nuestra vida por los hijos. Su esposa se lo va a agradecer, su esposa lo va a bendecir, su esposa le va a besar las manos, su esposa le va a hacer el mejor banquete, su esposa se va a sentir aliviada cuando usted intervenga directamente en la educación, juntamente con ella, de sus hijos. Después de todo, es nuestra responsabilidad como mayordomos de tener una buena mayordomía paternal. Que Dios les bendiga y les guarde. Y hago un llamado a todos aquellos que me están viendo, aquellos que están sintonizando este canal, que si no han hecho una decisión por Cristo, les encarezco que reciban a Cristo, abran su corazón, denle oportunidad a que Dios les hable y permitan que el Espíritu Santo toque su corazón, toque su vida y reciban el don de la salvación, que es por gracia divina que usted puede ser salvado. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora, en este mismo canal, y que Dios nuevamente les bendiga. ¡Feliz Día de los Padres! Hasta luego.
Hola mis queridos hermanos, quiero decirles que los extraño mucho y que Dios me los bendiga y que tengan un feliz Día del Padre y que la pasen muy bien con sus familias. Estamos aquí extrañándolos, queremos mucho y esperamos verlos pronto. Hola hermanos, que Dios les bendiga, feliz Día del Padre, los extrañamos y que Dios les bendiga, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre.